a nuestro querido amigo Sí. Pablo Crapa. Pablito, te saluda Karen y Félix para Formosa Empresarial. Muy buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. Súper, acá con frío. Bueno, ¿cómo los trata el frío ahí? Bien. Y acá en la República no tanto, ¿viste? Porque si bien tenemos acá el océano, acá nosotros, acá cerquita está el océano del Paraguay, no se siente tanto. Acá la brisa es constante, ¿viste? Nos falta el polvaderal del viejo ferrocarril que teníamos que cruzar acá, pero bueno, tenemos esa brisa del océano del Paraguay que llega hasta la Basílica de San Michael, así que bueno, estamos felices y contentos nosotros, Pablo. Está bien, bueno, ahí tienen mucho calor humano. Yo acá Sí, estoy solito es. y el frío se siente. se siente. Sí, acá hay mucho calor. Es Bueno, feliz de estar con ustedes de nuevo. Gracias, Así igualmente, Pablo. Vamos a hablar de algo muy importante hoy también, referido a todo lo que es, aparte del taller Kraber, hablando de los vehículos, la importancia del aceite en el motor. El aceite en el motor es normal que se gaste, o cuál debemos usarlo. Vamos a hablar de eso, que es el cambio de aceite o el aceite en el motor, que es algo que creo que hay mucha gente. Bueno, yo por ejemplo no soy mucho de conocer el tema de los vehículos, pero veo y escucho que la gente dice: ah, no, total, el vehículo me dice después en el tablero, me va a indicar si le va a faltar algo ahora, en la actualidad. Y antes, te comento, esto es una introducción pequeña, en Paraguay, Pablo, en Paraguay, ahí nadie le hace caso al aceite, el agua, si le falta, total. Vamos a traer nomás algo y vamos a ponerle nomás sin ningún problema. ¿Es así o no es así? Es fundamental estar todo el tiempo pendiente a eso, o tiene un límite, o sí tenemos que ir cambiando cada tanto, o tenemos que ir revisando eso, Pablo, por favor, comentando a la gente. Bueno, pensé justamente en compartir algo acerca del aceite por la importancia que tiene. Uh-huh. La importancia que tiene el aceite en los vehículos y sobre todo en el motor es tan vital que por ahí es importante que la gente conozca. Primero, antes que nada, cuál es la función del aceite. Sí. El aceite tiene la función de lubricar las partes en movimiento. Las partes metálicas, cuando empiezan a trabajar, producto de la fricción, levantan temperatura. Al levantar temperatura, aumentan su volumen. Y todo eso hace que la luz que hay entre las piezas que funcionan, que giran, que rotan, necesite una película de lubricación. Entonces el aceite lo que hace, a través de un sistema que lo bombea a presión, es generar una película entre las piezas en movimiento para que esas piezas se puedan desplazar, puedan girar, sin tener la fricción que pudiera llevar al desgaste excesivo o al engrane, es decir, que se engrane, que se agarre una pieza con otra. Esa es la principal función que tiene el aceite en cuanto a su poder de lubricante o a su función para lubricar. Pero hay una segunda función del aceite que la gente a veces ignora y que tiene que ver con ir recogiendo las impurezas que genera el trabajo propio del motor y llevarlas al filtro, que es donde nosotros después, cuando tiramos el filtro, estamos tirando las impurezas propias del trabajo. El funcionamiento en sí del motor genera impurezas por los gases quemados y genera también desprendimiento por la fricción y por el trabajo. Entonces el aceite va recogiendo todo eso y lo va llevando al filtro. Por eso el aceite, cuando lo ponemos, tiene un color bronce, dorado, ¿sí? Un poquito más intenso que el aceite de cocina, pero parece transparente, ¿sí? Y cuando lo sacamos está negro. Entonces la gente piensa que el hecho de que el aceite se ponga negro es una falla del motor o significa desgaste. No. Que el aceite se ponga negro significa simplemente que trabajó, que cumplió su función. En los motores diésel, el aceite se pone negro con mayor rapidez, pero por una cuestión técnica y una realidad del motor diésel. No es que tenga problemas, es así.
es normal que el aceite se ponga negro. Y también es normal que cuando uno lo cambia, a veces uno va al service, cambia el aceite, a veces las personas vuelven a la casa y por precaución miden el nivel del aceite. Para saber si quedó bien, y algunos hasta se preguntan si será que lo han cambiado el aceite. Entonces les preocupa llegar a la casa después del cambio de aceite y ver que el aceite está negro, pero es normal, eso es normal. Por eso, para saber o para estar tranquilos de que el aceite verdaderamente se cambió, lo único que le queda es o estar al lado del mecánico cuando hace el cambio, o buscar un servicio de confianza que usted pueda saber que lo que le dijo que se hizo, se hizo. Y no hay más secretos sobre eso. Pero entonces, el aceite tenemos esas dos funciones, lubricar y limpiar. ¿Sí? Lo importante al tener en cuenta, y en esto yo a veces peco de pesado, pero me parece correcto, es que uno tiene que usar el grado térmico del aceite que le solicita el fabricante. El grado térmico es algo que la gente hasta menciona sin saber de qué se trata, pero cuando uno dice un aceite 15W40, 10W40, 5W30, 20W60, ¿qué es lo que está diciendo? El grado térmico. El grado térmico. Esos son códigos que indican a qué temperatura baja y a qué temperatura alta el aceite mantiene la viscosidad que solicitó el fabricante. Entiéndase por viscosidad la capacidad de fluir que tiene el líquido. Ustedes han visto cuando una miel está bien diluida, fluye de una manera. Cuando se va azucarando, se pone más pesada. Entonces, ¿qué varía? La viscosidad. Lo mismo pasa con el aceite. Que el aceite diga 15W40 está significando que hay una temperatura que equivale al código 15 y una temperatura que equivale al código 40, entre las cuales el aceite va a mantener la viscosidad que pidió fábrica. Y el grado térmico me asegura a mí que es lo que fábrica pidió. Después hay un segundo concepto que tiene que ver con cómo se consigue el aceite. El aceite se puede conseguir de manera mineral, ¿sí? El aceite puede ser semisintético, que es un aceite que tiene partes del proceso mineral y partes del proceso de laboratorio, por eso es sintético, pero es semisintético porque tiene un gran componente mineral. Y después está el aceite sintético, que es un aceite de laboratorio. Las características son que el aceite sintético, comúnmente conocido como 5W20, 5W30 o 5W40, es un aceite que se mantiene livianito, con mucha fluidez, a temperaturas bajo cero. Porque el momento en el que el motor más solicitud tiene del aceite, ¿cuándo es? ¿Qué les parece? Bueno, yo les ayudo. Es cuando arranca. En el momento del arranque, cuando uno va a la mañana temprano y le da arranque, en ese momento es cuando más necesita del aceite. ¿Por qué? Porque por estar parado varias horas, el aceite se escurrió y está todo abajo, en la zona del cárter. Quiere decir que las piezas altas del motor giran las primeras revoluciones, que no son pocas, sin aceite prácticamente. Entonces necesitamos que el aceite tenga la fluidez suficiente como para que la bomba de aceite lo suba arriba a las piezas altas y que están alejadas de la bomba de aceite lo más rápido posible. Entonces, imagínense en la miel, que es lo que más nosotros conocemos a lo mejor. Si yo tengo que trasladar a través de una jeringa miel bien líquida, es una cosa. Si lo tengo que hacer con miel azucarada, es otra. Y hablo de la miel azucarada porque el aceite, cuando va enfriando, se va poniendo también más espeso. Ustedes pueden revisar en internet, van a encontrar seguramente pruebas de laboratorio en donde a 30, 40 grados bajo cero, un aceite sintético totalmente conseguido en laboratorio, tiene la fluidez que va a tener a los 180 grados de trabajo. Un aceite semisintético ya se está poniendo pesado, más lento de mover, y un aceite mineral, un 1540, a menos 40 grados bajo cero, está escarchado como una cerveza en su punto justo. Y ahí creo que el ejemplo lo van a entender también.
Bueno, un aceite mineral 1540 en grados bajo cero va a demorar muchísimo en lubricar las partes altas y eso va a generar desgastes excesivos. Por eso, lo mejor es hacerle el mantenimiento al vehículo con el aceite que dice fábrica. Y por supuesto que a la gente no le gusta cuando tiene que cambiar el aceite de un auto pequeño como el Fiat Argo y ponerle el mismo aceite que lleva un Amarok, lo cual implica casi el 40% más de costo en el servicio. Pero si usted quiere vida útil, tiene que hacerlo como dice fábrica. Fábrica se encargó de probar más de 100.000 horas el motor y decirnos cuál es el aceite que corresponde, y si uno quiere cuidarlo correctamente, tiene que hacerlo. Nosotros hemos tenido la experiencia de una empresa que ahora le estamos manteniendo los vehículos, porque quien le hacía los servicios antes usaba el aceite más económico. Y entonces ha habido camionetas como Amarok que no superaron los 100.000 kilómetros. Cuando, usando el aceite que fábrica pide, nosotros estamos atendiendo Amarok con 300.000 kilómetros en excelente estado de motor. Entonces, esa es la importancia del aceite. La importancia de utilizar el aceite que el vehículo pide fábrica, pide el fabricante. Por eso, cuando usted seleccione un profesional que atienda su vehículo, tiene que buscar justamente eso, un profesional, alguien que pueda aconsejarlo para que, como decimos con Félix siempre, el mantenimiento sea preventivo y no tenga que ser tanto de reparación, que ahí los costos son mayores. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, bien, Pablo. Sí, excelente. Yo en realidad te quería preguntar, Pablo, Sí. ¿cómo trabajan ustedes? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo trabajan desde Craver? Viste, porque recién vos estabas contando, por ejemplo, bueno, la mala experiencia que tienen con una empresa, ¿no es cierto?, del servicio que tenían antes. ¿Cómo trabajan ustedes en Craver desde el momento que llega un vehículo nuevo, o sea, nuevo cliente a Craver, y después el seguimiento que le van haciendo, Pablo? Contanos cómo es la experiencia de Craver en ese sentido, por favor. Mira, nosotros creemos que es uno de los servicios que nos distingue, el mantenimiento preventivo que le ofrecemos a la gente. Nosotros, bueno, cuando un cliente viene por primera vez, por supuesto que no tenemos historial, pero empezamos a hacerlo desde ese momento. Lo que le aconsejamos siempre a la persona es que el mantenimiento lo haga cada 10.000 kilómetros. Tiene que tener en cuenta la gente que un uso normal, eso implicaría hacerlo una vez cada 12 o 15 meses, ¿sí? O cada año y medio, lo cual no es un gasto excesivo teniendo en cuenta el costo del bien. Y si alguien trabaja con el vehículo y lo tiene que hacer más seguido, simplemente hay que ponerlo como parte del costo del negocio, porque el vehículo nos está generando, y lo que uno tiene que hacer es mantener su capital de trabajo. Entonces, nosotros sostenemos que entre lo que recomienda fábrica y la realidad de nuestra zona, 10.000 kilómetros es una frecuencia aconsejable para hacer el mantenimiento. Y nosotros le sumamos a lo que es el cambio de fluidos y de filtros una revisión completa del vehículo, porque eso nos permite ir anticipándonos a posibles roturas y hacer algunas cuestiones preventivas, como cambiar una manguera antes que se reviente, cambiar unas pastillas de freno antes que raye el disco, cambiar un flexible de freno antes que se corte y lo deje sin freno. Bueno, ese tipo de tareas que cuando uno tiene una frecuencia con la cual revisa el vehículo, lo puede hacer de manera preventiva y no tanto para reparar, ¿no es cierto? Sí. Después nosotros, al tener todo registrado lo que hacemos, le podemos ofrecer a la persona la seguridad de saber lo que se está haciendo, cuándo se hizo, cuándo necesita reponerlo, cuántos kilómetros tiene. Bueno, tratar de llevar al día, digamos así, y bien de cerquita el mantenimiento del vehículo. Uh-huh. Sobre todo en este tipo de trabajo, como el cambio de aceite y el servicio, que es preventivo. Muchas, pero muchas de las funciones del vehículo y el resto va a depender del estado del mantenimiento. Por eso el mantenimiento nosotros luchamos con Lautaro, que de las personas del equipo las que más hablas con los clientes, en la importancia de prevenir. Prevenir siempre es más importante que curar, y bueno, esto no es un gasto,
es parecido a la publicidad. El servicio de mantenimiento no es un gasto, es una inversión. Así es. ¿Sí? Porque si uno invierte ahora para gastar menos a futuro, está siendo inteligente, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Pablo, ¿qué pasa con el auto si anda sin aceite o con una, bueno, parte ya dijiste lo de mala calidad, pero ¿qué pasa si como te decía Karen hoy, que el alcahuete no te marque que está con falta de aceite? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa o qué le podría pasar al vehículo? Bueno, mira, con relación al nivel de aceite, recién los chicos pusieron una placa que está muy gráfica, es así. Todos los vehículos que tienen varilla para nivelar el aceite tienen un máximo y un mínimo. ¿Qué quiere decir el máximo y el mínimo? Quiere decir que si el aceite o el nivel de aceite está entre esos valores, el auto puede andar tranquilamente. O sea, no necesariamente tiene que estar en el máximo para que uno no tenga problema. Puede estar hasta en el mínimo. Es peligroso que esté por debajo del mínimo. ¿Sí? Por eso también déjame decirle que esto ha ido avanzando. Vehículos como el Renault 12, el Renault 18, el Renault 21, solo tenían varilla de aceite. Muchos vehículos de la actualidad solo tienen una varilla para medir el nivel de aceite. Ahora ya hay algunos vehículos que a la varilla le suman un medidor electrónico y te permiten en el tablero conocer el nivel de contacto de aceite. Por ejemplo, algunos vehículos de la marca Renault, uno pone el contacto y por unos segundos el tablero le muestra el nivel de aceite. Y siempre y cuando el nivel esté dentro del máximo y el mínimo, uno puede conducirse con tranquilidad. Ahora, ya hay vehículos de alta gama, hoy, en la actualidad, que no traen directamente varilla para medir aceite. Solo tienen un medidor electrónico y nosotros hacemos el cambio de aceite y la única forma de saber cuánto aceite tiene y si está al máximo o al mínimo es poniendo el contacto y leyendo la medición desde el tablero. Ahora, siempre es bueno que uno controle periódicamente el nivel del aceite, ya sea electrónicamente o manual, y que verifique que esté entre el máximo y el mínimo. Mientras el aceite esté en esos valores establecidos por fábrica, tanto la lubricación como la limpieza, que son las dos funciones que cumple el aceite, van a estar cumplidas, van a estar siendo efectuadas de manera satisfactoria. Cuando el aceite está por debajo del mínimo, es peligroso usarlo, no le aconsejamos que lo usen, porque le puede faltar presión de aceite, lo cual generaría desgaste excesivamente prematuro, más bien, el desgaste que genera la falta de presión de aceite. Y ahí sí es donde uno tiene que tener en cuenta, pedirle al profesional que le hace el servicio, que aunque sea, le explique, le diga, le anote en algún lugar el grado térmico del aceite que puso en el vehículo. ¿Por qué? Porque no es aconsejable, directamente no debiera hacerse, intercambiar aceites de distinto grado térmico. Es decir, si el Corsita Hilux se viene manteniendo desde 0 kilómetros con 10W40, no sería prudente ponerle un 5W30. Se podría poner un 1540, pero no un 5W30. ¿Por qué? Porque cada aceite tiene distintas calidad de detergentes. Son esos aditivos que van a cumplir con la limpieza interna del motor. Y dependiendo del aceite, el aceite mineral, por ejemplo, deja más residuos que el aceite semisintético, y el semisintético deja más residuos que el sintético. Entonces, si yo vine usando el vehículo, el motor, con un aceite mineral, y después le pongo un aceite de mayor calidad, que tiene mejores detergentes, corro el riesgo de que ese aceite desprenda más suciedad que la que el filtro es capaz de filtrar y termine teniendo problemas de lubricación, tapándose la bomba de aceite o complicando los materiales que friccionan por falta de lubricación. Entonces, si yo respeto el grado térmico que el fabricante dice, tengo que utilizar en el motor, y respeto el grado térmico con el que lo vengo manteniendo,
si yo mido el nivel de aceite y me falta nivel de aceite en cualquier lugar de la Argentina, con que complete con el mismo grado térmico, me aseguro de que la función del lubricante se cumpla con total normalidad. No es aconsejable, bajo ningún punto de vista, circular con menos aceite de lo normal o con la luz, el famoso testigo de presión de aceite, que parece una alcusa, una lámpara de Aladino roja, encendido en mi tablero. Esa luz encendida significa que no hay presión de aceite, significa que los metales están siendo expuestos a solicitudes fuertes, sin lubricación, lo cual pone en riesgo la vida útil del motor. Pablo, una pregunta, una consulta. ¿Es lo mismo, bueno, no sé si es similar, pero es lo mismo si, por ejemplo, uno cambia el aceite, si vamos a suponer que vos estás viniendo usando un aceite de punto cero, como vos decís, y de repente lo cambias, ¿es lo mismo que cambiar el combustible también? No, en el caso del combustible, primero que hay menos opciones, porque vos tenés ahora super y super, digamos, tenés super y la especial, ¿sí? Y en los aceites tenés mucha más variación, mucha más variación. Entonces los aceites, incluso las normas, lo cual sería muy engorroso conversar, pero incluso cada aceite dentro del mismo grado térmico tiene distintas normas, y uno debe respetar eso, porque hay que tener cuidado la gente por ahí piensa, o la gente por ahí ignora que un motor antes de salir en la calle se lo tuvo funcionando 100.000 horas a altísimas revoluciones, con mucha exigencia, para que después cuando nosotros lo usemos tengamos margen, ¿sí? Y no lo estemos usando al borde de su rendimiento. Sí. Entonces, ahí esas son las pruebas que hace la fábrica para decirle a YPF, a Castrol, a Móvil 1, yo necesito tal cosa de un aceite. Entonces después la fábrica saca el aceite, fabrica el aceite que el fabricante necesita, y por eso después nosotros tenemos la recomendación de qué aceite y qué norma debemos utilizar. El tema del combustible, disculpa, cierro con esto, ¿no? Sí, por favor. El tema del combustible es aparte, podríamos charlarlo algún día, bueno, pero hay menos opciones, digamos, y es menos complicado. Más allá de que a un naftero no le podés poner diésel, claro. O viceversa, ¿sí? Dentro de los dos tipos de combustible diésel que existen y dentro de los dos tipos de nafta que existen, también es menos complicada menos complicado, digamos, ahí de entender cuál usar o cuál no. Bueno. Pablo, viste que antes, no sé si realmente se usaba siempre así, pero yo en el caso de mi familia allá en Paraguay, siempre se levantaban, mi mamá o se levantaba mi papá, se levantaban y levantaba el capó y bueno, lo primero que hacía, cargaba el agua refrigerante, si le faltaba, o de lo contrario, y sacaba ¿cómo se llama? La medición del aceite y veía si le faltaba el aceite, y si no le faltaba, le ponían ellos, Y por eso te digo, esto es algo, bueno, la actualidad también va. El famoso, no te quiero hacer una comparación acá, el famoso rico y el pobre, porque siempre en la casa se dice, nosotros mismos tenemos esa costumbre de revisar antes el vehículo, antes de salir. Hoy en día yo veo que nadie revisa su vehículo antes de salir, o sea, directamente no, porque llega a un límite que hay que llevar al taller o hay que llevar revisión totalmente, pero sí se utilizaban mucho esos métodos, por ejemplo, caseros, que en la casa nomás se utilizaba, o sea, se cambiaba o le ponían el aceite que correspondía a su vehículo, pero en la casa. Si le faltaba. Bueno, eso ha sido costumbre de muchas personas mayores. Sí. Incluso a veces se los comparaba con el camionero, porque el camionero es muy obsesivo con eso, permanentemente controla ese tipo de cosas en su vehículo. Y los clientes particulares también, en los autos de antes con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque tanto el sistema de refrigerante del radiador como el de aceite estaban expuestos a mayores desgastes. Por ejemplo, hay una condición física del agua, y es que cuando se calienta aumenta su volumen. Entonces era normal que cuando calentaba el vehículo, la tapa del radiador liberara esa presión, liberando agua.
Entonces después de la mañana, cuando el agua enfrió, que su volumen se vuelve a disminuir, Sí. era normal encontrar en el radiador la necesidad de medio litro de agua, 3/4 de agua. Entonces la gente se acostumbraba a ponerlo a nivel. Aunque después con el día volvía a tirar el excedente de agua, pero la gente lo ponía a nivel. Sí. Eso es con relación al agua. Hoy los sistemas de refrigerante trabajan de manera presurizada. ¿Qué quiere decir? Tienen un vaso recuperador, tienen un máximo y un mínimo. Ese máximo y ese mínimo contemplan un espacio de aire, ¿sí?, para el funcionamiento. Entonces, normalmente no tiene por qué bajar el nivel del líquido. Pero está bueno que uno controle periódicamente que no esté por debajo del mínimo, ¿sí?, porque puede tener una pérdida y no darse cuenta. Muchos de los vehículos hoy en día tienen un sensor en el depósito y te indican si el nivel del líquido refrigerante bajó, lo cual por ahí muchos descansan en eso y mientras la chicharra no diga nada, lo andan tranquilamente. Y después hay una segunda realidad que tiene que ver con el desgaste del aceite. La gente se pregunta, ¿es normal que mi auto gaste aceite? Y bueno, en cierta forma sí, porque son metales en funcionamiento y son metales hermetizando. El metal no hermetiza como un anillo de goma, como un anillo de cuero. Hermetiza, pero no del todo. Entonces siempre hay algún desgaste de aceite que es normal. También para esto es bueno remitirse al manual de usuario porque cada fabricante lo especifica. Pero antes eran mucho mayor. Antes eran menores las calidades de los motores y eran menor la calidad de los aceites. Antes existían aceites monogrados, como el famoso Rotella 40, que eso quería decir que el aceite tenía la viscosidad justa de trabajo solo en una temperatura. Y eso que hacía que el aceite más frío se gastara más, o más caliente se gastara más. Entonces era más necesario que la gente revise. Hoy en día, le vuelvo a repetir, remítanse al manual de fabricante, es normal que el motor consuma algo de aceite, aunque llega un momento en que el consumo se transforma anormal o excesivo. Y es prudente que nosotros periódicamente revisemos tanto el nivel de aceite como el nivel de líquido refrigerante. Yo considero que si una persona hoy lo hace una vez por semana, ya está cumpliendo y está previniendo de manera positiva y responsable con el cuidado de esos dos niveles que son importantes, líquido refrigerante y aceite de motor. Una vez por semana, y uno puede tener un seguimiento real de cuánto está haciendo el consumo de agua y el consumo de aceite. Si el aceite baja, no dejar que baje de mínimo. Y si el agua o el líquido refrigerante baja y usted nota que todos los lunes tiene que agregarle algo, tiene que hacerlo ver con el profesional, porque el líquido refrigerante no tiene que bajar de nivel, no se debe gastar. Buenísimo, Pablo. Pablo, te queremos pedir, por favor, lo más sintético posible, lo más importante que tenemos que tener en cuenta, entonces, aparte de que, bueno, pase el teléfono de Kraber, y los horarios, ¿cuáles son así, puntuales, las recomendaciones con el tema del uso del aceite, para el aceite lubricante para los vehículos, por favor? Está bien, el uso del aceite es sencillo. Use la nomenclatura que pide fábrica, asegúrese de que le estén poniendo lo que pide fábrica. Y en cuanto al uso, simplemente úselo, controle el nivel para que no quede por debajo del mínimo. Y si lo cambia a cada 10.000 kilómetros y lo mantiene dentro del máximo y el mínimo, usando el grado térmico que el fabricante dijo, no va a haber problemas con el aceite. Bueno, clarito. Bueno, y teléfono y horario de atención de Kraber, por favor, y la dirección. Bueno, Kraber está en la esquina del número 1, Saavedra y 17 de octubre. Estamos de lunes a viernes de 8 a 18. Nuestro teléfono es 3704-857549. Puede reservar los turnos por WhatsApp. Lo puede hacer también de manera autónoma, digamos así, en la página de Facebook. Puede entrar y buscar su turno solo. Bueno, déjame agradecer, los esperamos siempre, pero déjame agradecer al equipo de trabajo, a Lautaro, que es la persona responsable de clientela, a Matías, a Leonardo y a Andrés, que son los responsables de las reparaciones, por poder estar en esto, por poder darme también esta posibilidad a mí. Y también nosotros tenemos un nuevo integrante, así que déjame agradecerle a Emiliano Crapa, que él ha decidido sumarse
y está atendiendo las redes sociales Qué bueno. junto a las chicas de SEO que hacen un trabajo impecable, así que Sí. se viene el club de clientes para las redes y Por estamos muy fin, qué contentos. grande, Qué Pablo, bueno. viejo. Justo te Qué estaba por grande, preguntar por el qué club, grande, viejo. A fidelizar a los lindo. clientes de Totalmente. Kraber. Bueno, Pablo, a tu orden, a tu orden. Ya sabes que Sí. cuando quiera un anfitrión para hacer esas cosas, podemos ver algún humilde anfitrión, presentador, eso, ¿sabes? Tenemos Bueno, dos bueno, lo vehículos vamos a por hacer. acá, si por ahí necesitas. Vamos a hacer. Sí. Y lo tenés que venir a conocer a Balto también, que También. necesita cambio de aceite también. Totalmente. Pablo, bendiciones, excelente semana y estamos a tu órdenes. Estaría bueno la semana que viene hablar sobre el tema de los combustibles, Sí. porque sé Dale. que en otras provincias, Pablo, ¿existe todavía la nafta común? ¿O me equivoco? No, bueno, hay algunas dejamos para la notas que semana las que hacen viene. común. Hay algunas notas que las hacen común. No, bueno, Nos vemos la semana que viene, Pablo. bueno, vamos a hablar de combustible. Dale, buenísimo. Gracias, chicos. Pablo, muchísimas Pablo. gracias. Un abrazo. La verdad, Excelente interesante, programa. interesante lo que hace Pablo.